Hola muchachones, ¿cómo van? Bueno, ya saben, mi nombre es Gilbert Germán Candelo. Vamos a continuar pues con las capacitaciones. El video de hoy va a ser muy cortico, porque vamos a hablar de fraccionarios y vamos a hablar de porcentaje. Ahora, de esos dos temas habría muchísimo que hablar, muchísimos ejemplos que poner, pero ya sabemos que lo que estamos tratando de hacer para ustedes es, digamos, colocar ciertos ejemplos, o sea, poquitos ejemplos de cosas que nos sirvan en nuestra vida práctica. ¿Listo? Acuérdense en cuál es el objetivo pues de esta cuestión. Entonces vamos a empezar. Entonces, números fraccionarios. Nosotros ya vimos los números naturales y vimos los números enteros. Cuando nosotros hablamos de enteros, cuando uno piensa en la palabra entero es algo que está completo, ¿cierto? Entonces yo digo, aquí tengo una pizza, o puedo tener dos pizzas, o 10.000 pizzas, o 1 billón de pizzas, ¿cierto? Sería 1 billón de pizzas que están enteras. A eso me refiero cuando hablo de números enteros. Cuando hablo de números fraccionarios, ¿a qué me suena? Como a una parte de algo, ¿cierto? Una parte, algo que está partido, algo que está dividido. Entonces yo ya no podría expresar algo que está partido con un número entero, porque entonces si yo parto esta pizza por aquí por la mitad, ¿cómo expreso? Tendría que decir una pizza partida, o ¿cómo lo diría? No podría decirlo con un número entero, ¿cierto? Porque acuérdate que en la matemática nosotros tenemos que ser exactos, ¿sí? Y tenemos que expresarlo con número. Entonces, para eso existen los números fraccionarios. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería esa cuestión? Entonces, mira, aquí por ejemplo tenemos una pizza, la dividimos en la mitad. Entonces yo digo, si yo me como un pedazo de esta pizza, entonces yo cómo diría matemáticamente hablando que me comí un pedazo de la pizza, o sea, que me comí la mitad de la pizza. ¿Cómo diría? Entonces primero voy a expresar esta cantidad con dos números. ¿Listo? Entonces coloco una línea que separe los dos números. Arriba, el número que va a estar arriba de la línea lo voy a llamar numerador, el número que va a estar debajo de la línea lo voy a llamar denominador. El denominador me va a representar la cantidad de veces en las que yo dividí lo que sea de lo que esté hablando. En este caso estamos hablando de una pizza. ¿En cuántas partes la partí? La dividí en dos. Entonces abajo coloco el 2 en el denominador. Arriba, ¿qué voy a colocar? Pues voy a colocar la cantidad de lo que me estén hablando. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuántas porciones se comió? ¿O cuánto de esta pizza usted se comió? Entonces yo digo, me comí un medio. ¿Listo? O sea, me comí una parte de dos partes en que había dividido esta pizza. O si yo le puedo preguntar, ¿cuánto de esta pizza le quedó? O sea, yo le puedo decir, alguien se comió un medio de la pizza, ¿cuánto le quedó? Entonces usted dice, lo mismo, un medio. Un medio. Aquí es lo mismo, pues porque dividimos la pizza en dos partes iguales. ¿Listo? Pero van a haber casos, por ejemplo, aquí, que yo divido la pizza en cuatro porciones iguales. Entonces ya sabemos, en el denominador que coloco el número de veces en el cual dividí la pizza, que fueron cuatro, entonces coloco cuatro. Y en el numerador que coloco, pues la cantidad de la que me estén hablando. Yo le puedo preguntar a usted aquí, ¿cuánto me comí? Entonces yo digo, me comí un cuarto de la pizza. ¿Sí? O sea, me comí una porción de cuatro porciones que tenía. Pero también le podría preguntar, ¿cuánto quedó de la pizza? Alguien se comió un cuarto, ¿cuánto quedó? Entonces yo qué hago, cuento las que quedaron, uno, dos, tres, eso lo coloco en el numerador y abajo coloco pues el número de veces en que di la pizza, el número de porciones en que di la pizza. ¿Listo? Entonces sería un cuarto lo que me comí y lo que me queda serían tres cuartos, o sea, tres de cuatro. ¿Sí? Si hubiera dividido la pizza en tres, sería un tercio. O sea, si la divido en tres y me como una porción, sería un tercio. ¿Y cuánto me queda? Pues dos tercios. ¿Listo? Ahora la puedo dividir en seis. Entonces, si la divido en seis y me como una porcioncita, entonces, ¿cuánto sería? Un sexto. Si me como dos porcioncitas, pues serían dos sextos. Listo, y ahora, en este caso, ¿cuánto quedó de la pizza? Entonces yo digo, quedó uno, dos, tres, cuatro, cinco porciones de seis que tenía. Entonces digo que me quedaron cinco sextos. ¿Listo? Ahora la puedo dividir en siete porciones. Entonces, si me como una porción, ¿cuánto sería? Un séptimo. ¿Cuánto me quedan? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis séptimos. Podría hacer lo mismo, o sea, me puedo comer dos. Listo, me como dos porciones. Entonces yo digo, bueno, ¿cuántas porciones me comí? Dos séptimos. ¿Y cuántas quedaron? Quedarían una, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces me quedarían cinco séptimos. Y así, ¿sí ven? Es increíblemente sencillo. O sea, los números fraccionarios son increíblemente sencillos. Y aquí pues también puedo dividir la pizza en 8 y sería pues un octavo. ¿Listo? Acuérdense que este símbolo también representa que esto es una división. ¿Ya? Entonces dividí la pizza en cuatro porciones y me comí una, dividí la pizza en cuatro porciones, me comí una, me quedan tres porciones. ¿Sí? Es muy sencillo. Ahora,
Yo no ando por la vida, obviamente, diciendo me comí un cuarto de pizza o me comí, bueno, un cuarto sí uno lo utiliza mucho. La palabra un cuarto sí uno la utiliza. A eso uno la utiliza sin saber exactamente qué es lo que está diciendo, ¿cierto? Pero digamos, si yo compro una pizza y la parto en 6 porciones, yo no digo me comí un sexto, muchachos, vamos a comernos cada uno un sexto de pizza. Sí, generalmente pues uno no usa eso, pero es bueno que sepan para entender algo que les voy a decir a continuación. ¿Listo? Ahora, en matemáticas como tal, cuando uno ve matemáticas, esto sí es re importante, ¿no? Y hay muchas operaciones que hacer con esto, muchas operaciones. Yo podría con esto sumar, restar, pero no vamos a hacer sumas ni restas porque pues yo tampoco no estoy diciendo, entonces es que yo me comí 2 sextos de pizza y otra persona me dice, yo me comí 3 sextos de pizza, entonces ¿cuántas fracciones de pizza nos comimos? Para hacer una suma pues entre esas dos fracciones. Realmente eso uno no lo está haciendo. ¿Listo? Pero si hay una cosa con estos fraccionarios que uno la está haciendo a veces hasta inconscientemente, que son las multiplicaciones. Yo les voy a colocar un ejemplo. Miren aquí, le dicen, si en 2018 algo más de un cuarto de la población colombiana, eso ustedes lo van a escuchar mucho cuando hablan de las estadísticas, cuando van las noticias, etcétera. Un cuarto de la población colombiana podría ser un cuarto de cualquier cosa, podría ser un cuarto de gaseosa, un cuarto de mi sueldo, un cuarto de piña, un cuarto de queso, lo que sea. ¿Listo? Entonces yo digo, si en 2018 algo más de un cuarto de la población colombiana vivía en situación de pobreza, para cuando hablamos de situación de pobreza nos estamos refiriendo, estos son datos pues, del gobierno, ¿no? Nos referimos a ingresos inferiores a 257.433. Ahora, esto lo podríamos discutir ya hablando políticamente, de que, porque entonces una persona que se gana 300.000 pesos al mes no sería pobre, según esto. ¿Listo? Pero eso sería otra discusión ya política. Eso, pero bueno, por ahora, pobreza según el gobierno, esto aunque sea injusto, aunque no estemos de acuerdo. Entonces nos preguntan aquí, ¿cuántos colombianos eran pobres? Porque aquí nos están diciendo que un cuarto de la población. Ahora la pregunta, bueno, en números exactos, ¿cuántos colombianos eran pobres en ese año, o sea, en el 2018? ¿Listo? En el 2018 fue cuando se hizo el censo, ¿no? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a hacer? Lo primero que yo voy a hacer, me están diciendo aquí un cuarto. Entonces coloco un cuarto. Entonces me dicen un cuarto de la población colombiana. Entonces yo tengo que saber cuánto es la población colombiana. En total, me están diciendo solamente que una fracción. ¿Qué fracción? Pues esta, un cuarto. ¿De qué? De la población colombiana. Entonces yo tengo que saber cuánto era la población colombiana en el 2018. ¿Cuánto era según el censo? 48.258.494 personas habían en Colombia en el 2018. Según el censo, mire que cuando vimos números enteros le colocamos aquí un puntico, pero ya sabemos que también podemos colocar aquí el apóstrofe, es lo mismo, como esta comita, pues, es lo mismo, ¿listo? Ahora sí, vamos a sacar el cuarto de esta población colombiana que eran 48 millones. ¿Cómo yo hago esta operación? ¿Cómo yo multiplico fraccionarios? Para yo multiplicar fraccionarios voy a multiplicar en línea recta. Es decir, yo multiplico el numerador con el numerador y el denominador con el denominador. Pero es que este no es un fraccionario, esto es un número entero. Pero yo lo puedo convertir en mi mente en fraccionario. ¿Cómo lo convierto? Pues lo divido entre uno. O sea, paso una rayita aquí y le coloco un 1 aquí. ¿Sí bien? ¿Por qué? Porque este número, si lo divido por 1, pues me daría este mismo número. Entonces, yo me imagino que aquí hay un 1 aquí debajo. Y eso mismo van a hacer con fraccionarios. O sea, si aquí hubiera un 2, si aquí hubiera un 3, si aquí hubiera un 4, lo que sea, van a hacer la misma cuestión que les voy a decir. Multiplicamos el 1 por el numerador, que sería los 48 millones, y el 4 por el denominador, que acá sería 1. Pero nosotros ya sabemos que todo número multiplicado por 1 da el mismo número. O sea que en conclusión yo lo que estoy haciendo es multiplicar este número entero por este numerador y colocar el denominador. ¿Sí ven? Pero, pues para que, digamos, no se olviden, hagan de cuenta que vamos a convertir este en fraccionario y le ponemos aquí un unito. Esto y así mismo multiplican cuando sean dos fraccionarios. Si aquí fuera un cuarto, acá yo le coloco 5 sextos, pues entonces multiplico 1 por 5 y 4 por 6. Listo. Bueno, ahora ya tengo este resultado. Entonces, este resultado yo lo podría dejar ahí, pero no me sirve dejarlo ahí realmente. O sea, lo que me sirve que es pues, hacer la división, porque aquí me están preguntando cuántos colombianos eran pobres en dicho año. Entonces, yo hago mi operación, es una división, ya les dije que esta línea pues representa una división. Y el resultado sería 12 millones de colombianos eran pobres en el 2018. Bueno, 12.064.623 colombianos, exactamente. Listo, eran pobres en el 2018. Si ven, es muy simple y muy sencilla este juego pues con los números fraccionarios. Listo, ahora miremos lo que nos dicen. Si se mantiene la misma fracción, ¿cuántos colombianos serían pobres en este año? ¿En qué año estamos? En el año 2020. Entonces la pregunta sería,
pues lo primero que yo tengo que saber es cuántos colombianos hay en el 2020. ¿Listo? Entonces, primero nos dicen si se mantiene la misma fracción. ¿La misma fracción cuál es? Un cuarto. Entonces yo dejo aquí mi un cuarto. Y voy a multiplicar un cuarto por el número de colombianos que hay en el 2020. En el 2020 no han hecho censo, pero la proyección del DANE a junio del 2020 es que van a haber 50.372.424 colombianos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Hago lo mismo que hice acá arriba, exactamente lo mismo. No importa el número, o sea, los colombianos podrían ser 100 millones, 200, 500, no hay problema. Hago la misma operación. Y aquí que me están diciendo un cuarto, porque me podrían estar diciendo un medio, un tercio, un octavo, bueno, dos séptimos, lo que sea. Si fuera dos séptimos, pues yo simplemente hago lo mismo, coloco aquí 2, acá 7 y hago mi multiplicación. ¿Listo? Aquí me están diciendo un cuarto de 50 millones, que es lo que hay en el 2020. Entonces simplemente hago mi multiplicación, como ya sabemos hacer, convierto esto en un fraccionario, me imagino que aquí abajo hay un 1, multiplico 1 por 50 millones, me da 50 millones, y 4 por 1, que me daría 4. Esto, ahí no hay ningún problema, y luego hago mi división, y el resultado de esta división sería 12.593.106 colombianos son pobres o viven en situación de pobreza en el 2020, de acuerdo a las proyecciones de aumento de población del DANE. Entonces, como pueden ver, aumentó el número de pobres casi en 500.000, un poquitico más de 500.000. ¿Por qué? A pesar de que sigue siendo la misma fracción, sigue siendo un cuarto, pero ¿por qué aumenta entonces el número de pobres? Pues porque la población colombiana aumentó, según las proyecciones del DANE. ¿Listo? Es así de simple y sencillo. Esto no tiene ninguna ciencia, ningún problema. Es solo hacer esa multiplicación ahí. Sencillísimo. Y lo otro que vamos a ver es los porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? Cuando hablamos de porcentaje, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, primero, este es el símbolo, ¿no? Este es el símbolo de porcentaje. Pero siempre que ustedes vean esto, estamos hablando de porcentaje o tanto por ciento, le pueden decir. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo 13%? Podría ser 2%, 5%, 10%. La idea es la misma. ¿Qué significa? Que son 13 partes de cada 100. O sea que es un número fraccionario tal cual como los que vimos antes. Sino que me representa siempre, este por ciento me representa 100. O sea que el denominador es 100, es decir, 13 de cada 100. Si yo le digo 20%, significa 20 de cada 100. 5%, pues 5 de cada 100. Y así. ¿Listo? Esa es la cuestión. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto es muy importante porque esto sí yo creo que lo utilizamos muchísimo. Cuando usted va a hacer un préstamo, por ejemplo, usted el banco le dice le voy a prestar al 2%, al 4%, o un amigo le puede decir le voy a prestar al 10%. Y así, ustedes van a escuchar mucho porcentaje en las noticias y demás. Entonces, ¿yo cómo lo utilizo? Si a mí me dicen, digamos que mi sueldo sean 800 pesos, entonces me dicen, ¿cuánto es el 7% de tu sueldo? O sea, el 7% de los 800. ¿Cuánto es el 7%? Si mi sueldo fueran 100 pesos, pues el 7% sería muy fácil, porque el 7% significa 7 de cada 100. Entonces, si mi sueldo es 100, pues el 7% serían 7, porque son 7 de cada 100. Pero no me están hablando aquí del 7% de 100, sino del 7% de 800. Entonces, ¿yo cómo lo saco? Pues hago una multiplicación simple y sencilla. Así como acá hace una multiplicación cuando me dicen que un cuarto de, en este caso de la población colombiana, un cuarto de la población colombiana. Acá me están pidiendo el 7% de 800. ¿Listo? Entonces 7 de cada 100. Entonces, ¿yo qué hago? Primero expreso el porcentaje en fracción, me queda más fácil. Cuando yo ya sé manejar esto, yo no expreso esto así en fracción, ¿no? Esto es ahorita porque mientras uno aprende, no hace el cálculo de una forma más fácil. Pero bueno, usted coloca 7 por 7 sobre 100, mientras estamos aprendiendo, y lo multiplica. Acuérdate que el punto significa multiplicación. Lo multiplica por 800, por el valor que le estén dando. Si yo le digo el 7% de la población colombiana, entonces ¿usted qué hace? Coloca 7 sobre 100 y coloca acá la población colombiana. Si yo le digo 7% de muertos, 7% de jóvenes, 7% de lo que sea, es la misma idea. Usted coloca 7 sobre 100 y lo multiplica por lo que sea que le estén hablando. ¿Listo? Entonces usted hace su multiplicación, 7 por 8, 56. Y luego, aquí está pues abreviado a lo que hicimos en la otra, ¿cierto? Lo que hacíamos en la otra que era multiplicar 7 por 800 y 100 por 1. Entonces colocamos aquí el resultado. 7 por 800, ¿cuánto nos daría? Pues 5.600. Y dividido 100 me da 56, sino que aquí estamos abreviando. ¿Listo? Estamos abreviando pues para no hacer todo eso. Acuérdense que cuando uno divide y hay ceros en el denominador
y ceros en el numerador, pues yo lo que hago es anular. Anulo los ceros. Miren, estos dos ceros los puedo anular con estos dos ceros. ¿Ya? Y simplemente multiplico 7 por 8 y me da 56. Y dividido por 1, pues me da el mismo número. O sea que no tengo necesidad de escribir toda esa operación. Ahora hagamos esta, calcular el 12% de 740. 12%. Entonces, ¿qué hago? Expreso mi 12% como fracción. ¿Cómo sería? 12 de 100. Y luego lo multiplico por 740. Entonces, ¿qué hago? Simplemente multiplico 12 por 740 y lo divido entre 100. Eso me da 88,8. ¿Listo? Calcule el 300% de 58. ¿Qué hago? Hago exactamente lo mismo. Coloco el 300 en el numerador, el 100 en el denominador. Acuerde que 300% significaría 300 de cada 100. ¿Y ahí qué hago? Multiplico 300 por 58 y el resultado lo divido entre 100. Listo. Y por último, ¿qué hago? En este caso, nos dicen calcular el 25% del 15% de 4200. Entonces, ¿qué hago? Pues digamos un poquitico más complicado, ¿cierto? Pero es la misma idea, es la misma idea. Calcular el 25% del 15% de 4200. Entonces yo lo que hago simplemente expreso mi número como fraccionario, mi porcentaje pues como fracción. Entonces sería 25 de 100 porque me están dando el 25% del 15%. Entonces, por 15 de cada 100. Ahora sí, del 15% de qué? De 4200. Aquí faltó el de 4200, pero pues ustedes ya saben a qué nos estamos refiriendo. Entonces sería por 4200. Y simplemente pues hago mi operación. Aquí hago mi operación. Simplemente multiplico los numeradores, multiplico los denominadores y luego hago la división. Y eso me da 157.5. ¿Listo? Esa es la cuestión. ¿Cómo la ven? Simple y sencilla. Eso es lo que vamos a ver pues de estos dos temitas. Bueno, acá tenemos otro ejemplo. Entonces, eso es lo que vamos a ver de estos dos temitas. Muy simple, muy sencillo. Ahora vamos a ver cómo aplicamos esto en la vida diaria. Entonces, operaciones nos dice, en un adulto hombre, aproximadamente el 60% de su peso es agua. Esto es real, ¿no? El 60% de un hombre adulto es agua. Y en una mujer el 55%, más o menos. El 55% del peso de una mujer es agua. ¿Por qué el hombre tiene más agua, proporcionalmente hablando, que la mujer? Pues porque el hombre se supone que tiene menos grasa. ¿Listo? Tiene menos grasa. Por como tiene más grasa, y ustedes saben que la grasa con el agua pues son enemigos. Entonces, por eso, entre más grasa tenga usted, menos porcentaje de su peso es agua. Por eso, entre más tejido adiposo tenga usted, pues menos porcentaje de su peso es agua. ¿Listo? Entonces, bueno, esta cifra la pueden aprender porque esta cifra es real. Ahora, si tenemos un hombre y una mujer, ambos de 70 kilos, entonces usted pesa 70 kilos, ¿cuántos de esos kilos corresponden a agua? Es decir, de estos 70 kilos de su peso, ¿cuánto es agua? Esto es importante, por ejemplo, en pediatría, en los niños, porque en los niños el 80% del peso es agua, es decir, casi todo el peso del niño es agua. Casi todo el peso del niño es agua. Entonces eso es importante, ¿por qué? Porque si al niño le da una diarrea y se deshidrata, pues eso se manifiesta inicialmente en el peso. El peso le baja de una. Eso es una de las formas de medir el grado de deshidratación. ¿Qué tanto le varió el peso al niño? Porque el 80% de su peso es agua. Bueno, listo. Entonces yo aquí ya sé, que si los dos pesan 70 kilos, obviamente estos 70 kilos van a haber más kilos, van a representar agua en el hombre que en la mujer, porque yo ya sé que de estos 70, el 60% son agua en el hombre y el 55%, o sea, 5% menos es agua en la mujer. O sea que cuando yo haga mi operación, el resultado me tiene que dar más en el hombre. Si me da más en la mujer, pues me quedo mal. ¿Y entonces qué hago? Bueno, lo primero, expreso esto en fracción. Entonces 60 sobre 100. Y lo voy a multiplicar, ¿por qué? Pues por 70 kilos, porque me están diciendo que el 60% de este peso, de estos 70 kilos. Entonces, ¿qué hago? Pues hago mi multiplicación, como ya la sé hacer. Ya sé que multiplico, 6 por 7 son 42, agrego los dos ceros, o sea que me da 4200 sobre 100. Y aquí, ¿qué hago? Anulo estos dos ceros, y eso me da 42 kilos. O sea que de estos 70 kilos de este señor, 42 kilos son agua, o sea, más de la mitad. ¿Por qué más de la mitad? Pues porque es el 60%. ¿Listo? Ahora, en una mujer, 55%, entonces hacemos lo mismo. Expreso mi 55% en fracción, o sea, 55 sobre 100. Lo multiplico por 70 kilos y ¿cómo hago? Lo mismo. Multiplico 55 por 70 y 100 por 1. ¿Cómo me quedaría eso? Pues me quedaría 3.850 sobre 100. 3.850 sobre 100. ¿Y qué hago aquí? Ahora sí hago mi división y eso me da 38.5 kilos. O sea, de estos 70 kilos,
38.5 kilos son agua en esta mujer. ¿Cómo la ven? ¿Cómo les parece? Fácil, rápido y sencillo. ¿Listo? Ahora, otro ejemplo. Si usted hace un préstamo de 20 millones de pesos al 4% de interés mensual, en 2 meses, ¿cuánto dinero de interés habría pagado? Entonces, lo primero que voy a hacer, esto es interés mensual. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar el interés. ¿Cuánto es? El 4% de 20 millones. Entonces, ya sé qué tengo que hacer. ¿Qué es lo primero que hago? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Muy bien. Expreso mi 4% en fracción. Entonces, coloco 4 sobre 100. ¿Sí? Así como dice acá, 60 sobre 100, 55 sobre 100. Y ahora sí voy a multiplicar este 4 sobre 100 por 20 millones. Cuando llegue a esa multiplicación, pues, ¿qué voy a hacer? Lo que ya sabemos, multiplico 4 por 20 y 100 por el 1 que está acá abajo imaginariamente. ¿Cuánto me da eso? Me daría acá arriba 80 millones, porque 4 por 2 son 8, y agrego todo esto 0, 80 millones, y acá pues me quedaría el 100 porque 100 por 1 pues son 100. Ahora, ¿qué hago? Simplemente hago mi división. Ya sabemos que para hacer la división yo simplemente, como hay ceros acá arriba y ceros acá abajo, anulo estos dos ceros y anulo estos dos ceros, o usted hace su división en la calculadora, no hay ningún problema. ¿Listo? Hace su división en la calculadora. ¿Y cuánto nos da eso? 800.000. Mire, lo mismo, pero con dos ceros menos. Mire que aquí tenemos tres ceros, seis ceros, siete ceros. ¿Cuántos ceros tenemos aquí? Tres ceros, cinco ceros. ¿Por qué le quitamos esos dos ceros? Porque anulamos con estos dos ceros del 100. Eso entonces serían 800.000 el interés, pero el interés de un mes. Aquí nos están preguntando en 2 meses. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer? Pues multiplicar esto por 2 y listo. Me daría 1.600.000. O sumarlo 2 veces. ¿Listo? O sea, 800 del primer mes más 800 del segundo mes, porque esto es de un mes, 4% mensual. ¿Listo? Eso sería la cuestión, muchachones. Entonces, la idea es que ustedes piensen en eso, lo repasen, lo entiendan. Pueden profundizar de libros si quieren, pueden ver más videos de internet si desean. ¿Listo? Pero con eso que entiendan me basta y me sobra por ahora. Necesito que entiendan ese pedacito por ahora. ¿Listo? Y como siempre les digo, busquen el conocimiento desde la cuna hasta la tumba. Y pues cuando ven el video les envío el taller y cualquier duda me la hacen saber por el WhatsApp. ¿Listo? Bueno, que tengan feliz resto de día.